Juan 4, desde el versículo 20 al 24 dice la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Ahora oramos por iluminación para que nos ayudes. Ahora, en esta hora, Señor, santifica la predicación de tu palabra y también el oír tu palabra para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. Bueno, como les dije al principio, hoy estamos recordando lo que se conoce como la Reforma Protestante. Hoy estamos recordando la Reforma Protestante, ese gran día, 31 de octubre de 1517, cuando el monje Martín Lutero clava sus 95 tesis en una iglesia, en la puerta de una iglesia, y empieza esta revolución mundial, donde el imperio católico se descubre todas sus mentiras, todos sus abusos, y donde la iglesia reformada, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, llena toda la tierra. Y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy, porque el Señor se movió y el Señor usó a muchos hombres desde ese año, desde Martín Lutero, para traer la verdad del Evangelio. Y la Reforma se puede decir, fue un momento sísmico en la historia del mundo. Pero la pregunta que quiero hacer hoy, al iniciar el mensaje, es: ¿por qué hubo una reforma? ¿Cuál fue la principal razón por la que hubo una reforma? Y la respuesta de muchos cristianos es que hubo la reforma se inició para recuperar la doctrina bíblica de la salvación. ¿Verdad? ¿Acaso Martín Lutero no descubrió que la salvación no se logra por una mezcla de fe y de buenas obras? No, sino solo a través de la fe de Jesucristo. Eso fue lo que él descubrió cuando leyó en Romanos: por la fe el justo vivirá. Y es cierto que la Reforma anunció la gloriosa verdad del Evangelio, ¿verdad? Lutero dijo: sobre una vida que no he vivido, sobre una muerte que no morí, en la vida de otro, la muerte de otro, está toda mi eternidad. Y es cierto, la reforma recuperó para la iglesia y el mundo esta gloriosa verdad que exalta a Cristo y humilla al hombre. Pero esta no es la razón fundamental por la que hubo una reforma. En 1543, otro reformador, Juan Calvino, él escribió un tratado que se llama Sobre la necesidad de reformar la iglesia. En su dedicación al emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, Calvino le dijo claramente al emperador por qué fue necesario una reforma. Y no lo voy a leer porque el lenguaje es muy complejo, pero él dice que la primera razón por la cual hubo una reforma, y lo pueden leer en el libro, está en español, dice que la primera razón es del modo en que Dios es debidamente adorado. Y en segundo lugar, de la fuente de la cual se ha de obtener la salvación. Calvino dice que la razón principal por la cual hubo una reforma es porque a Dios se le adoraba mal. No se le adoraba debidamente. La primera preocupación de los reformadores era el conocimiento del modo en que Dios debía ser adorado. Y en segundo lugar, el conocimiento de la fuente de la cual se obtenía la salvación. Lo que quiere decir que Dios es primero y los hombres y las mujeres
después. Y no puedes separar a estos dos, ¿verdad que no? No puedes adorar a Dios como Él ha dicho en su palabra si no eres un cristiano genuino, si no has nacido de nuevo a través de la gracia de Dios y el Evangelio. Calvino dice algo que es fundamental. Él dice, la gloria de Dios viene antes de la salvación de hombres y mujeres. La gloria de Dios viene antes de la salvación de hombres y mujeres. Y es así. Y el apóstol Pablo también nos dice eso en Romanos 8:29. Cuando él dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo triste es que nosotros vivimos en una cultura de iglesia en donde casi todo es válido en un servicio de adoración cristiana. Casi todo es válido en la adoración cristiana. Muchos dicen, si la Biblia no lo prohíbe, somos libres de hacerlo. Si la Biblia no lo prohíbe, lo puedo hacer. Pero esa mentalidad, hermanos, es opuesta a la de los reformadores. En este pequeño tratado, Calvino también expresa su frustración por qué tantos eran renuentes a tener un servicio de adoración que fuera totalmente moldeado y conducido por la palabra de Dios. Calvino dice aquí en este tratado, sé lo difícil que es persuadir al mundo de que Dios desaprueba todos los modos de adoración no sancionados por su palabra. La persuasión opuesta que se aferra a ellos, estando sentados, por así decirlo, en sus propios huesos y médula, es que cualquier cosa que hagan tiene en sí misma una sanción suficiente, siempre que exhiba algún tipo de celo por el honor de Dios. O sea, si yo siento que está bien, lo hago. Yo adoro a Dios a mi manera. Pero eso no es así, eso no es lo que enseñaban los reformadores. Y lo triste otra vez es que aquí es donde se encuentra la iglesia evangélica en general hoy en día. Calvino dijo también una vez, no hay nada más peligroso para nuestra salvación que una adoración absurda y perversa de Dios. Para Calvino, como para todos los reformadores, la forma en que adoramos a Dios, hermanos, trasciende los asuntos del gusto o la cultura. Adorar a Dios de cualquier otra manera de lo que Él ha dicho en su palabra pone en peligro nuestra salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios como nos plazca, estamos en peligro de adorar a un Dios a nuestra propia imaginación. Y eso es idolatría. Y es extraño que los cristianos evangélicos, aún los cristianos reformados hoy en día, sean tan apasionados en defender y en contender por la verdad bíblica de la justificación solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Sin embargo, muchos son indiferentes a la verdad bíblica de cómo Dios debe ser adorado según su palabra solamente, y no nuestras imaginaciones. En Levítico 10, Moisés registra un incidente donde vemos la seriedad con la que Dios toma su adoración. Ahí dice, Levítico 10, 1 al 2, dice, y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de ellos su incensario y pusieron en él fuego y pusieron sobre el incienso y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él no les había mandado. Y salió fuego de parte de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Dios no había dicho que hicieran eso. Y si tú dices, bueno, es que eso era el Antiguo Testamento, ya no aplica hoy en día. Ah, no. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 11, 29 al 30? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón,
Hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Dios toma en serio, hermanos, cómo lo adoramos. Dios toma en serio cómo lo adoramos. La gran reforma del siglo XVI sucedió porque hombres como Lutero y como Calvino se dieron cuenta de que solo la palabra de Dios debía dar forma y definir tanto nuestra adoración a Dios como la forma en que nos apropiamos de la salvación. Y con esto en mente, consideremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:24, donde Él dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Aquí nuestro Señor está evangelizando a una mujer samaritana y paso a paso Él la conduce a la verdad. Y en el momento crucial Él sondea su corazón, Él ve su corazón y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Se acuerdan? Jesús quiere que esta mujer sepa que no habrá salvación para ella mientras permanezca en la oscuridad. Ella necesita que su vida sea expuesta junto a la santa ley de Dios. Y cuando Jesús llega al punto más alto con esta mujer, Él le dice que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Pero ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús? Vamos a ver primero lo que quiere decir con adorar en espíritu. Adorar en espíritu. Los cultos y los servicios deben ser espirituales. La mujer samaritana estaba preguntando sobre la ubicación geográfica y se puede ver en las iglesias que simplemente se glorían muchas iglesias por su edificio, ¿verdad? Ellos construyen grandes edificios con grandes pilares y forman una estructura magnífica. Y en algunos aspectos está bien. Queremos que nuestro lugar de adoración sea un lugar significativo, un lugar hermoso. Pero comprendan esto, que aparte de la verdadera adoración en el corazón, el edificio y la estructura no tienen ningún sentido. La estructura, hermano, el edificio no puede santificar tu corazón y tampoco puede producir la lealtad de la adoración verdadera. Debe haber un cambio en el hombre interior y debe haber una adoración espiritual lo que se lleva a cabo. De lo contrario, la estructura pierde todo sentido. Yo puedo estar aquí dentro de la iglesia y no adorar. Pero puedo estar allá afuera, bajo el sol, y sí adorar con mi corazón. Y los judíos en ese momento de Juan 4 estaban deslumbrados con su glorioso templo, ¿se acuerdan? Un gran templo, el templo de Salomón. Pero fue solo dentro de 40 años, después del tiempo de Jesús, que Dios hizo que el ejército romano destruyera ese templo. Porque la verdadera adoración nunca se trató de un lugar. La verdadera adoración debe tener lugar en el corazón. Debe ser espiritual. Y la edificación separada del corazón no hace nada por nosotros. ¡Oh, qué hermoso lugar! ¡Qué hermosos vitrales! ¿So? Ahora, ¿por qué la adoración debe ser espiritual? Y cuando decimos espiritual, lo estamos diferenciando con formas externas y elaboradas de adoración, donde a veces hay mucha estimulación visual, y hay pantallas, y hay ruido, y hay luces, y hay una repetición mecánica de oraciones. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es espiritual. ¿Dios es qué? Espíritu.
No hay una sustancia física en la esencia de Dios. No tiene sustancia física que podamos ver y por lo tanto su adoración debe ser y debe estar conectada a un reino invisible en lugar a una forma externa de adoración. Mira otra vez conmigo el versículo 24. ¿Cuál es el argumento que da Jesús para decir que hay que adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué dice antes? Dios es espíritu. Dios es espíritu por naturaleza. Es un espíritu invisible y que es un ser personal. Y eso lo tenemos en otros textos también, como en 1 de Timoteo 6, 13 al 16. La naturaleza espiritual de Dios significa que no podemos acercarnos a Él, que no podemos adorarlo en términos físicos. Una persona puede entrar al edificio de una iglesia con un corazón frío, indiferente a Cristo, y simplemente por el hecho de estar sentado durante un servicio de adoración y levantar la mano y decir, yo adoré hoy a Dios. Mentira. No adoraste a Dios. Eso no es cierto. Y no hay duda que a medida que nos reunimos semana tras semana, a lo mejor muchos aquí, las personas se reúnen con nosotros los domingos por la mañana y hay muchos que no participan en la adoración verdadera. Porque tienen sus corazones fríos. No están involucrados con la adoración. Sus corazones no están redimidos. Sus corazones son indiferentes a la verdad. Y eso se nota cuando uno sale del servicio. ¿Quién adoró y quién no? Solo están siguiendo los patrones de un servicio. Solo están siguiendo los movimientos de un servicio. No podemos simplemente estar presentes en un servicio de adoración y pensar que estamos adorando a Dios si nuestro corazón y nuestra mente no están involucrados. Si estamos pensando, bueno, cuando llegue a la casa tengo que lavar la ropa, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo el trabajo. Mira lo que dice Isaías. En Isaías 1:10 en adelante dice: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. ¿Qué hacían ellos? Pensaban que adoraban porque llevaban todos sus sacrificios, pero sus corazones no estaban adorando. Sus mentes no estaban adorando. Lo que quiere decir, hermanos, que una mera formalidad externa en la adoración era y es una abominación para Dios por cómo se hace. Por el hecho que la gente se presentaba ante Él sin arrepentimiento, solamente siguiendo los patrones de la adoración que Él puso en la ley mosaica. Pero Dios dice, estás pecando contra mí al pasar por esas cosas cuando tu corazón no está comprometido, cuando tu corazón no está arrepentido, cuando vienes con una fe falsa y dice Dios, lo abomino, lo rechazo y lo odio. ¿Verdad? Entonces cuando Jesús dice que debemos adorar en espíritu, debemos hacerlo de corazón.
internamente. Y muchos toman esto, cuando Jesús dice que hay que adorar en espíritu, como si fuera una referencia del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Pero en contexto, Jesús aquí está hablando del espíritu humano, del corazón humano. La verdadera adoración debe de darse en el espíritu del Espíritu Santo, sí, claro que sí, en el poder del Espíritu Santo, pero con un corazón arrepentido. Y eso lo vemos por la manera en que Jesús le habla a la mujer. Él sondea su corazón, por ejemplo, en el versículo 18 dice: porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Él le dice a la mujer: mujer, no tiene sentido hablar sobre la adoración verdadera si estás viviendo una vida de pecado sin arrepentimiento, como lo demuestran las relaciones en las que estás involucrada. Puedes estar en un lugar físico, pero no adorar. Puedes pasar por patrones externos, pero no adorar. Puedes tener sentimientos elevados, pero no realmente apasionados. Y Jesús dijo estas cosas para ayudarnos a distinguir lo verdadero y lo falso. Y si queremos adorar verdaderamente, necesitamos saber qué es la verdadera adoración. Entonces, si no se trata de meros sentimientos internos, si no es algo entonces que es generado por la atmósfera, por el ambiente, creado por el talento musical de los músicos, ¿qué es la verdadera adoración? Bueno, piénsalo de esta manera. La verdadera adoración es una respuesta al carácter revelado de Dios. La verdadera adoración es una respuesta al carácter revelado de Dios. Cuando tú entiendes quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti, cuando tienes una comprensión mental, una comprensión intelectual de quién es Dios, eso provoca una respuesta en tu corazón y dices: honro a aquel que es así. Honro y adoro a aquel que murió por mí. Entiendo su grandeza como creador y como redentor. Hay una respuesta en el corazón de la persona que entiende eso. Entiendo sobre su bondad, entiendo sobre su amor como se revela en el Señor Jesucristo. Como cristiano entiendo la gracia de Dios y por lo tanto respondo en adoración verdadera. No es un asunto del hombre exterior, es un asunto del hombre interior. Y aún en el Antiguo Testamento la adoración era espiritual. Por ejemplo, Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿De qué está hablando? De una realidad interna. Salmo 51, versículo 16. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿De qué está hablando? De una realidad interna. También en Isaías 66, versículo 1 dice: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a esto miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios no ve edificios. Dios no ve edificios, Dios ve un corazón humilde y contrito. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que pasar por los elementos de la liturgia, por una fría formalidad sin compromiso del corazón, hermanos, no es verdadera adoración.
Simplemente leer la confesión de pecado, leer la confesión de fe, solo por leerla, sin un compromiso, es algo aborrecible para Dios. Y la triste realidad es que mucho de lo que hemos hecho en nombre de la adoración no ha sido realmente adoración. Porque muchas veces no se hace con una mente comprometida, con un corazón comprometido que responda a quién es Dios, a la realidad de quién es Dios. Así que la verdadera adoración es espiritual, es elevada. Requiere al hombre interior que se comprometa con la verdad de Dios. Jesús también dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Entonces, debido a que Dios es espíritu, la adoración debe ser espiritual para que sea verdadera. Ahora, algo que es importante aquí: para que un hombre o una mujer ofrezca una adoración verdadera, como la que estamos hablando esta mañana, debe ser alguien nacido de nuevo. Debe ser alguien cuyo corazón sea regenerado por el Espíritu Santo. Ya que un hombre en pecado, bajo el dominio del diablo, bajo la ira de Dios, es imposible que ofrezca una adoración verdadera. Incluso las oraciones de esa persona es una abominación para Dios. Y lo que esto significa es que debes nacer de nuevo. Debes recibir una nueva vida de Dios si vas a ofrecerle adoración verdadera. ¿No dijo Jesús en Juan 3:3? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debe haber un cambio por el poder de Dios en tu hombre interior, o no podrás ver el reino en absoluto. ¿Se acuerdan de la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo en Jesucristo y por el nuevo nacimiento se puede conocer y adorar a Dios verdaderamente. Adoración es espiritual. Segundo punto. ¿Qué más dice Jesús? Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y noten esa palabra allí: los que los adoran deben, must, deben, es necesario. Es una indicación de que no hay otra opción. Es la única opción que hay. Debe suceder de esta manera o no sucederá en absoluto. En otras palabras, este es el mandato divino para la adoración, que debe hacerse en verdad. En verdad. Jesús dice que se haga en verdad. ¿Y qué quiere decir en verdad? Eso significa que Dios establece los términos de cómo lo adoramos. Es Dios que establece los términos de cómo lo adoramos. Por eso de decir yo adoro a Dios a mi manera, eso es un pecado terrible. Porque eso es idolatría. No podemos simplemente inventar nuestro propio enfoque de la adoración. No tenemos esa libertad. La Biblia no nos da esa libertad. Dios es Dios y Él ha dicho: así es como debo ser adorado por mi pueblo. Y quien no sea mi pueblo no me puede adorar porque está muerto en sus pecados y en sus delitos y está bajo mi juicio. Y necesita nacer de nuevo. Y Dios ha revelado cómo quiere ser adorado. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. En su palabra. A Dios nos ha dicho en su palabra cómo debe ser
adorado. La adoración debe hacerse según la verdad bíblica y no bajo mis propios términos. Si Dios no ha dicho que se puede bailar en el servicio de adoración, no bailo. Nuestras canciones deben estar alineadas a la verdad bíblica, las letras de las canciones. Para eso tenemos los salmos que nos hablan de todas las realidades del cristianismo, de ser cristiano. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que quiere decir que las escrituras nos equipan para la adoración. No necesitamos grandes equipos creativos. No necesitamos pagar un gran presupuesto para averiguar lo que es aceptable en la adoración y atraer a las personas más jóvenes e inmaduras que tienen dones creativos para hacer de nuestra adoración algo que le agrada a Dios. No tenemos que hacer eso. Esa es la forma incorrecta de pensar acerca de estas cosas. El buscar el ingenio y la creatividad humana para encontrar el secreto de la adoración. No hay secreto, hermanos. Todo está revelado en las Escrituras. Todo está revelado en las Escrituras. Es a las Escrituras lo que tenemos que estudiar, que leer, que meditar. ¿Y cuáles son esas Escrituras que dicen cuáles son los elementos de la verdadera adoración? Bueno, hay muchos, pero vamos a ver un par. Vayamos a Hechos capítulo 2. En Hechos 2, empezaremos en el versículo 38. ¿Se acuerdan el gran sermón de Pedro? El gran sermón de Pedro, hablando del Evangelio. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Verdad? Dios los llama a sí mismo. Dios hace que uno nazca de nuevo, se arrepienten, creen en Cristo. Aquellos se bautizan junto con sus hijos. Versículo 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Pedro los llama fuera de este mundo. Los llama a reconocer la maldad del ambiente en que viven, a renunciar a ella, a rechazarla, a denunciarla y a venir a Cristo, dejando atrás el mundo y dar todo de sí mismos solo a Cristo con fe y con arrepentimiento. ¿De qué estamos hablando aquí? De la verdadera conversión, de lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? No es solamente algo sentimental que invitas a Jesús a tu corazón. No, hay un reconocimiento de que el mundo es malvado y que yo soy un pecador y me arrepiento y tengo fe en Jesús. Necesito huir de todo eso y de correr solo a Cristo para ser salvo. Sigamos en el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Wow! ¿Y qué hicieron? ¿Cómo respondieron a la verdad bíblica del Evangelio? ¿Cómo respondieron en adoración? Versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es adoración en espíritu y en verdad. Algo que el mundo no tiene ningún interés, ¿verdad? El mundo no tiene interés de abrir la Biblia y de enseñar. El mundo no tiene interés de tener comunión, de compartir la vida con el verdadero pueblo de Dios. El mundo no tiene interés en la verdadera adoración.
Al mundo no le importa eso. Sin embargo, esto es la verdadera adoración para los creyentes y para las asambleas de la iglesia. Enseñamos la palabra de Dios, tal como nos las dio los apóstoles. Tenemos comunión unos con otros. Oramos, partimos el pan. Así se ve la verdadera adoración. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Vayamos a otro texto, Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice: así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, tengan una comprensión mental, con la mente, entiendan. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Pablo nos dice, tengan una mente controlada por el Espíritu Santo. Y en el pasaje paralelo de Colosenses 3:16, vemos que estar lleno del Espíritu es igual a una mente que se concentra en la palabra de Cristo, que dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Estar controlado por el Espíritu Santo es tener una mente llena de la palabra de Dios. Luego dice en el 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Alabando con su qué? Con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La persona llena del Espíritu, nacida de nuevo, tiene un corazón lleno del Espíritu y su adoración es con cantos gozosos, con instrucción, con amonestación, con gratitud por las bendiciones en Cristo, reconociéndolo por lo que Él es, reconociendo que nuestras bendiciones de salvación provienen de Él, y por eso cantamos cuando nos reunimos. Cantamos con gozo cuando nos reunimos. Castillo fuerte, profundo amor de Cristo, santo, santo, santo. Si solamente estamos parados así, santo, santo, no, hay que tener corazón y agradecimiento a Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la adoración del hombre interior. Así que en la vid, hermanos, lo que buscamos es hacer simplemente es seguir este patrón apostólico. Y cada cierto tiempo debemos ver cómo lo estamos haciendo, a ver qué debemos cambiar, qué debemos de modificar. Nos damos cuenta de que lo que hacemos de ninguna manera es atractivo para un hombre no salvo. No es atractivo para el mundo. Y eso a nosotros no nos importa. Nuestro objetivo no es entretener a las cabras, a los incrédulos. Nuestro objetivo es glorificar a Dios. Los salvos, cuando vienen, se aburren. Digo, los no salvos, cuando vienen, se aburren. Y se quieren ir rápido. Pero para el creyente es un gozo adorar a Dios. Y lo que una persona inconversa piensa de nuestra adoración no nos importa. No nos importa lo que una persona no salva diga de la vid, porque no tiene la capacidad para evaluarnos. Lo que nos importa es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y creemos que Dios lo ha dejado claro en las Escrituras y buscamos emular ese patrón. Y ya sea que lo hagamos bien o no, lo sabremos en el tribunal, lo sabremos en el cielo. Pero es por eso que hacemos lo que hacemos. No necesitamos programas modernos, no necesitamos el último libro del gran autor, del gran adorador, sobre cómo tenemos que adorar a Dios, ¿no? No necesitamos consultores de iglesias grandes y costosos
que vengan de afuera y que nos digan qué hacer. En Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Nuestra libertad en la adoración, nuestras órdenes en la adoración, es lo que se encuentra en las Escrituras. Si está ordenado, lo hacemos. Si no lo dice, no lo hacemos. No debemos agregarle ni quitarle. Lo que se manda es lo que se permite. Lo que no se ordena está prohibido, porque debemos adorar en verdad y Dios ha revelado su verdad en su palabra. Ahora, un último aspecto de esta adoración en la verdad es que solo puede ser ofrecida a través de nuestro mediador. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y así la verdadera adoración debe hacerse a través de Cristo y solo Cristo. Debemos pensar conscientemente, de manera consciente en la persona y en la obra de Jesucristo. Y también la verdadera adoración es trinitaria. O sea, es trinitaria. Están incluidos las tres personas de la Trinidad. Por eso ustedes ven cuando yo oro a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la adoración que no es en espíritu, la adoración que no es en verdad, no es ninguna adoración en absoluto. En realidad es un pecado contra Dios, incluso cuando se hace en su nombre. Entonces les pregunto hoy para terminar: ¿eres un verdadero adorador? ¿Eres un verdadero adorador? ¿Está tu corazón y tu mente involucrados en cada servicio de adoración? Por eso se llama servicio de adoración. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Confías solo en Cristo? Porque si no es así, entonces no estás adorando. Debe ser tu prioridad ser bíblico y adorar en espíritu y en verdad. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por todo que nos enseñas, Padre. Gracias porque nos dices que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y ayúdanos, Padre, a que siempre nuestra mente y nuestro corazón estén involucrados en el servicio de adoración. Que nos llenemos de gozo por las verdades de quién eres tú y de lo que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, yo te pido y te ruego que nos ayudes a no pecar contra ti en nuestra adoración. Que siempre estemos involucrados, agradecidos, gozosos por lo que hacemos. Pido por cada una de las personas aquí presentes, Señor, que tú las protejas, que tú las cuides. Y si hay alguien que aquí no te conozca, Señor, yo te pido que tú la hagas nacer de nuevo, de manera que se convierta en un nuevo adorador. Gracias por tus bondades, te damos gracias por la gran reforma del año 1517, por los grandes hombres que tú levantaste y por todas las cosas que has hecho estos 505 años. Gracias por tu gracia y misericordia, sé con nosotros el resto de este día. Llénanos con un espíritu de adoración el resto del día, ya que es el día del Señor. Y ayúdanos a hacer todo para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.